Barra de Opinión presenta. Hay quien dice que es un papa de transición, que es de nuevo un papa de transición porque es un hombre que le falta un pulmón. A él no le falta un pulmón, le falta el alvéolo superior del pulmón derecho. Quiero decir, también a Exactamente. Ratzinger lo que le pasó es que al llegar al pontificado, al abrir esa caja de Pandora, no ha parado. Bueno, no te olvides, Sabina, que hay un documento de 300 páginas, que es un documento secreto del Vaticano, que fue parte del famoso escándalo del Vatilix. Era muy cómico, porque a veces te hacía una broma y te decía, rece por mí, y se daba vuelta y te decía, pero no me rece en contra, ¿eh? Al padre Jorge Bergoglio lo conocí cuando yo estaba escribiendo sobre la Iglesia Católica Argentina, que, bueno, como sabremos todos, es una iglesia muy conservadora, muy particular. Hay 1.200 millones de católicos en el planeta. 600 millones hablan en español. ¿Tú crees que esto fue un factor importante en su elección? Algunos lo subestiman. Otros le tienen mucho temor por esta cuestión de ser jesuita, ¿no? Sí. Y otros dirán, bueno, es el papa del fin del mundo, viene de un país lejano. Olga Warnat, bienvenida, qué gusto platicar contigo. Igualmente, Sabina, la verdad un placer. Benedicto XVI, hablando de idioma, que creo que es un positivo de Francisco I, este idioma del que hablas, muy sencillo, muy cercano a la gente, que por eso no quiere decir que no sea profundo, al contrario, denota una gran sensibilidad, pero una gran profundidad también, su simpleza, y transido de esta cosa tan argentina, de lo político, ¿no? La omnipresencia en el lenguaje argentino de lo político, es muy distinto y es mucho más atractivo al del Papa Benedicto XVI, que era un lenguaje muy abstracto, Exacto. muy metafórico. Sus declaraciones, hay momentos en que Dios parecía dormido, pero las aguas se elevaban y los truenos silbaban en la oscuridad. Dices, muy bello, lo inserto ahorita en mi Biblia, pero ¿qué diablos quiere decir eso? A Bergoglio sí le entendemos. No, y le va a entender todo el mundo, es muy directo, pero esto no quiere decir de que puedas mantener con él una conversación profunda, porque es un hombre muy, muy formado en lo intelectual, pero al margen de eso, como todos los jesuitas, es directo, es frontal, o sea, va a ir al corazón de la gente y va a decir las cosas como son, o sea, no las va a disfrazar. Bueno, no hay término medio en un jesuita. Y este gesto magnífico que tuvo cuando sale al balcón y dice, recen por mí. Creo que esta es una muestra de esta claridad mental, de esta sencillez de mensaje y de este mensaje poderoso que es capaz de dar Francisco I. Es memorable el momento, ¿no? Un papa que pide que la multitud lo bendiga a él. ¿Te emocionaste en ese momento, Olga? Sí, fue emocionante, la verdad. A mí, primero te voy a decir una cosa, o sea, no me tomó por sorpresa porque él estaba entre los papables del cónclave anterior. Había perdido con Benedicto XVI por muy poquito, o sea, que había salido segundo. Y él lo sabía, pero nunca lo había manifestado, o sea, siempre lo manifestaban los periodistas y todos los demás, pero él casi lo sintió como un alivio. Él lo que te comentaba era que él lo había sentido como un alivio, ¿no? Pero recen por mí era una cosa que era muy cómico, porque a veces te hacía una broma y te decía, rece por mí, y se daba vuelta y te decía, pero no me rece en contra, ¿eh? No, porque tiene ese juego de la ironía. ¿Te dio temor que fuera lo que siguiente que dijera? Sí. Claro, pero no me rece en contra, ¿eh? Hablemos de esta crisis de la Iglesia hablemos de la crisis de la Iglesia Católica. Mi percepción, Olga, es que es una iglesia que se ha atorado en temas
menores y mezquinos. Por ejemplo, uno de los temas en que se ha atorado la Iglesia en los últimos 20 años es el sexo. El sexo, el sexo, el sexo. No hay institución mundial que hable más de sexo que la Iglesia Católica. Y además es una institución supuestamente armada por hombres célibes. Así que la contradicción es enorme. O sea, la Iglesia nos dice si un pene puede entrar en un ano, si las mujeres pueden dejar entrar entre sus piernas solo a su marido o no, que si los señores pueden tocar los genitales de los niños o las niñas, que si los curas pueden hacer el amor o no. El preservativo, que si el condón se puede poner en el pene. O sea, para mí es casi una caricatura. Es un grupo de hombres supuestamente solteros, obsesionados por nuestros genitales, los genitales de los primates hablantes. ¿Tú crees que él va a proseguir esta persecución de las libertades genitales, sexuales del planeta? No. No, incluso te digo, no te sorprenda. No, para nada, no, porque ya te digo, como jesuita son más avanzados en ese aspecto, ¿no? No tiene temor de hablar de sexo, no tiene temor de hablar de educación sexual. Es más, cuando se planteó el matrimonio civil entre homosexuales en Argentina, él dijo que él no se hubiera opuesto si se hubiera planteado que hubiese sido una unión civil entre personas de un mismo sexo. Pero al margen de eso, yo te puedo asegurar que no es un tema que a él le asusta hablar del tema, o sea, hablar del tema sexo. Es más, incluso del celibato. Del celibato de los sacerdotes. Él es él es un convencido de que en algún momento la Iglesia tiene que tomar una decisión respecto del celibato. Sí. Esto lo decía antes de que fuera electo Papa, ¿no? Así que ahora que es Papa, seguramente algo va a venir por ahí. Porque yo te puedo asegurar que yo conozco sacerdotes en Argentina que son casados y que tienen hijos y que tienen el permiso del obispo, por lo tanto del cardenal de Bergoglio, para seguir dando misa. Y a lo mejor va al niño y le dice, papá, papá, ¿no? Como una cosa totalmente normal. Yo lo he visto y conozco los sacerdotes. Entonces, y siguen dando misa. O sea, ¿cuál es el problema, no? Entonces lo que él dice, que el tema del celibato tiene que ser en todo caso opcional. Tiene que ser una decisión personal de cada sacerdote. Bueno, ese sería un gesto muy... Cosa que a mí me parece absolutamente correcta. Ahora, sería un gesto muy llamativo, yo no diría que fundamental, pero sí muy llamativo que él como papa dijera, miren, cásense si quieren, sean célibes. Si llega a venir si llega a aparecer una discusión siquiera, imagínate una discusión nada más, un debate dentro del seno de la Iglesia sobre el tema, si sería opcional o no el celibato, yo creo que ya en sí mismo es una revolución dentro de la Iglesia. Porque es un tema... Además, él tampoco está de acuerdo con el tema de los pecados capitales. Él dice que hay muchos más pecados y que además todos somos pecadores, ¿no? Que no hay nada más maravilloso que ser un pecador y que tener pecados. Y que pecar, ¿no? Entonces es muy curioso por ese lado. ¿Y cuál es su argumento sobre que los homosexuales no pueden tener un matrimonio de la misma calidad civil que los heterosexuales? ¿Por qué defiende esa distinción? Claro, él dice que en todo caso él no está en desacuerdo con que haya una unión civil, ¿no? Sí. Pero que no se utilice la palabra matrimonio, porque él decía que la palabra matrimonio estamos utilizando la institución. Yo te digo lo que él plantea, ¿no? Sí, por supuesto. No lo que yo pienso, ¿no? La institución del matrimonio que está formada por un hombre y una mujer, ¿no? Sí, que es entonces ahí no vamos a pretender cambiarlo. Ahí no va a cambiar. Pero tampoco le asusta, ¿eh? No, y tampoco le asusta. En la Argentina, tanto en lo que es la ciudad de Buenos Aires, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, también se realizan uniones civiles. A nivel nacional, matrimonio civil cuando se aprobó, ¿no? Pero nada, o sea, él no es una persona que en ese caso
ni le asuste el tema, ni tenga una postura retrógrada de estar en cada homilía señalando con el dedo, no, para nada. Y que no, te digo más, no nos vayamos a sorprender de que todavía el día de mañana esté besando los pies de un travesti, o sea, te lo puedo asegurar. Es muy interesante. De ahí, de que vaya sí. a... Sí. Iba precisamente a esto. Dentro de estos sacerdotes casados que daban misa en la región donde él tenía autoridad clerical, también permitía que los sacerdotes que tenían parejas homosexuales dieran misa o que tenían actividad homosexual, eso no. No. Estamos hablando de sacerdotes que se enamoraban y se casaban con una mujer, ¿no? Ajá. Y las mujeres, ¿qué tan importantes son las mujeres en su vida? Es claro que en el caso de Benedicto XVI estaba rodeado de mujeres muy amables, de monjas que hacían su dormitorio, le cocinaban, lo planchaban, le daban sus medicinas, es decir, de servidumbre femenina, ¿no? No tenía grandes relaciones con ninguna mujer. ¿Cuál es el caso de Bergoglio? ¿Cómo se lleva con las mujeres? No, bárbaro. La verdad que sorprendentemente bien. No es un hombre que le tenga temor a las mujeres, como a mí me pasaba con otros, cuando estuve trabajando en el libro, me tocó hablar con otros cardenales u otros obispos que veían una mujer y veían el diablo, ¿no? O sea, ¿Sí veían lo sentías? el pecado. ¿Sí lo sentías, Olga? ¿Cómo? ¿Sí lo sentías? Sí, totalmente. ¿Te sentías como el pecado mismo? Sí, totalmente, sí. El pecado con muchos. encarnado. Es decir, Ajá. uy. Sí, no te olvides que la iglesia en sí misma es muy, muy machista, o sea, no hay una mujer que tenga... Y es curioso, ¿no? Porque yo una vez se lo manifesté, o sea, yo me interesaba mucho por el papel de las mujeres, porque las monjas que trabajan, yo te puedo asegurar, a veces mucho más que los hombres en la iglesia, y que son mayoría en la iglesia católica, porque si vas entre los feligreses. A una misa... Como claro, entre los feligreses, si vas a una misa vas a ver mayoría de mujeres. Así es. Y las mujeres son cabeza de hogar. Y bueno, él es muy respetuoso de eso y yo creo que también no te digo que va a poner en discusión la ordenación de las mujeres. ¿No? Porque sería un salto quizás muy grande, no lo sé. Pero ya empezó a hablar de las mujeres y yo creo que van a haber sorpresas también por ese lado. O sea, él tiene un profundo respeto por las mujeres. Muchas de sus amigas son mujeres, te puedo asegurar, con las que tiene discusiones y conversaciones de todo tipo. Hablas de una ministra, una secretaria de Desarrollo Social en el libro, mencionas que tiene una muy buena relación, muy intensa relación intelectual. Sí, ¿no? Claro, sí. Que curiosamente ella había tenido una militancia en la guerrilla en el pasado, ¿no? Pero también tiene amigas juezas, tiene amigas de la política, tiene amigas dentro del sindicalismo. Él respeta mucho a la mujer que lucha por sus derechos, muchísimo. O sea, él no tiene, como buen jesuita, en la cabeza de que la mujer está para servirle a los curas. No, para nada. Eso te lo puedo asegurar. Incluso él trabajó mucho con una congregación de monjas a las que ayudó muchísimo, que son monjas que trabajan con prostitutas en Buenos Aires, y trabajaba codo a codo con ellas, ¿no? Pero con una situación de mucho respeto, no de servidumbre, no decir, acá está la que viene a servirme. Él no tenía ninguna monja que lo servía, todo lo contrario. O sea, siempre vivió solo. En Argentina hubieron casos sonados de pedofilia como lo hubo en el clero mexicano. Bueno, tenemos acá nuestro antihéroe, Marcial Macié, un pedófilo industrial. En Argentina tuvieron estos problemas que se replicaron en Europa, en Norteamérica, y que han sido un dolor de cabeza para la Iglesia Católica y un problema económico. Además, ha venido a resultar un problema económico. ¿Lo tuvieron tremendo en Argentina? ¿Pero en Argentina tuvieron estos casos también?
Bueno, hubo dos casos, así que tuvieron una resonancia muy, muy fuerte, que curiosamente le tocó a él cuando él presidía la Conferencia Episcopal Argentina, Sí. y era cardenal ya, que fue el caso del arzobispo Storni, que justamente tuvo que renunciar porque yo toqué su caso en mi libro. Entonces, cuando salió el libro mío de la iglesia, el Papa, Ratzinger, y el Papa en ese entonces, Wojtyła, le pidió la renuncia y fue condenado a 8 años de cárcel por una investigación que yo hice por abusos sexuales de seminaristas, ¿no? Era el tercero en rango de la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina, y lo que Bergoglio manifestó en ese momento fue que se encargue la justicia. O sea, que se encargue la justicia. ¿Qué Nosotros año no era vamos a esto? opinar del tema. ¿Qué año era Eso esto? fue en el año 2002. Bueno, y sorprendente, porque al mismo tiempo acá teníamos en México un verdadero encubrimiento de Marcial Maciel, de incluso de la clase dominante, la clase política, No. los medios de la comunicación, y la postura. A mí me tocó entrevistar a Norberto Rivera y me dijo al respecto: nosotros no nos metemos en eso, diciendo no vamos a discutir el tema. Y fue hasta, si no me equivoco, hasta el año 2010, donde Norberto Rivera, y por orden del Vaticano, sí dijo que intervenga la justicia. Tú lo que dices es que mucho antes, en el 2001 en Argentina, ya era esta la actitud oficial de la Iglesia. Sí, por lo menos era la actitud de la mayoría del episcopado, porque ya habían cambiado las cosas en la Conferencia Episcopal Argentina. O sea, ya no era esa jerarquía retrógrada de la época de la dictadura, ¿no? Con posturas muy retrógradas y de ocultar este tipo de temas. No, él todo lo contrario, cuando él fue el que dirigía la Conferencia Episcopal, y la mayoría de los que estaban con él, o sea, que se encargue la justicia. Hubo dos casos, el caso de Storni y el caso de el sacerdote Grassi, Julio César Grassi, que tenía una fundación de niños pobres que se llamaban Felices los Niños, ¿no? Y resulta que él abusaba de los niños, ¿no? Qué perverso, ¿no? Él estuvo preso y ahora está separado de la iglesia, ¿no? No me debería reír jamás de esto, ¿verdad? Pero es que es de una ¿sabes qué ironía pasa? terrible. No, pero ¿sabes qué pasa? Niños. Sí. Felices los niños. Nosotros nos reíamos justamente porque o sea, parecía que lo hubiera hecho a propósito. Era felices los niños, y en realidad los niños eran abusados, feliz. pero gran parte... Sí, sí, como las tiendas estas que se llaman El Pollo Feliz y te venden pollos asados, ¿no? Bueno. Exacto. Sí, exactamente. Él es tolerancia cero a los pedófilos, ¿eh? Fantástico. Tolerancia cero. Fantástico. Yo creo que es una de las Por eso también lo que te quiero agregar, por eso la diferencia brutal con Norberto Rivera, porque Bergoglio acompañó muchísimo a Ratzinger cuando Ratzinger le pidió al cardenal Rivera que tomara una decisión sobre los legionarios de Cristo, a la que el cardenal Rivera se resistió, y por eso también es que Ratzinger tenía diferencias con Rivera, y que no fue, acordate que fue a Guanajuato, no fue al Distrito Federal. Así es. Una pequeña cápsula de quiénes son los legionarios de Cristo. Es la primera orden nacida en México. Fue la orden predilecta de Juan Pablo II, aparentemente, Sí. aunque esto está por comprobar, pero esto es Vox Populi, fue la orden que más contribuyó económicamente al papado de Juan Pablo II, y bueno, y cuyo líder, Marcial Maciel, fue un pederasta verdaderamente industrial. Se habla de 100 niños abusados Exacto. por él personalmente. Oye, esto es espectacular. 2 matrimonios. Y además de la doble vida, Exacto, 2 ¿no? matrimonios. Y la doble vida que llevaba él. No solo rompía su promesa de castidad, sino que tenía 2 matrimonios, no 1, 2. Y después los hijos de uno de sus matrimonios, del matrimonio mexicano,
lo acusan de haber abusado de ellos. Bueno, Exacto. este personaje, ¿cuál es la... Nos acabas de hablar de la posición de Bergoglio vis a vis a los legionarios, pero ¿tú crees que va a tomar medidas activas? Iba a decir contra... Yo no creo, ¿sabes? Bueno, yo te digo lo que yo pienso por lo que lo conozco. Yo no creo que él vaya a tomar una decisión drástica de disolver la orden, porque obviamente él lo que te dice es que no puede poner en la misma categoría a todos los que forman parte de incluso los sacerdotes, ¿no? Y acordate que los legionarios también tienen colegios, hay muchos niños que se educan ahí, tienen mucho trabajo en toda América Latina, en España y no solamente en México, sino también en América del Sur, están en todas partes, hasta en Chile. Él no va a tomar una decisión tan drástica de disolver la orden, pero sí de acotar su poder de decisión, mucho más de lo que ya le había acotado Benedicto XVI. Él es muy distante de la postura política de los legionarios, es muy distante de la postura política del Opus Dei, de Comunión y Liberación, que es la otra congregación también muy de derecha que está en Roma. Y si te das cuenta, uno de sus primeros nombramientos ha sido un franciscano español, ¿no? Ahora, históricamente los papas han resuelto este tipo de problemas con las órdenes, interviniéndolas, como dirían ahorita los artistas plásticos, o sea, les colocan a otro líder que cambia por dentro la orden y cambia sus reglamentos y incluso sus ceremonias. ¿Crees que esa es una posibilidad respecto a los legionarios, que él envíe a un nuevo líder para refundar la orden? Es posible, ¿cierto? Es posible. No disolverla, pero es posible que sí la intervenga, digamos, justamente para tratar de ver un poco qué pasó ahí. No te olvides que había una investigación muy larga que la tenía el Papa Benedicto cuando era el prefecto para la doctrina de la fe. Él manejaba todas esas investigaciones que tenían que ver con casos de pedofilia, ¿no? Sí. Y justamente lo que tenía eran las grandes carpetas que involucraban a Marcial Maciel y todo lo que sucedía en México, y también en el resto de América Latina con otras órdenes y con otros sacerdotes y con otros obispos, ¿no? Pero eso estaba frenado, se frenaba cuando llegaba Juan Pablo II, él no podía avanzar. Sí. Lo protegía. Justamente porque Marcial Maciel estaba al lado de Juan Pablo II, entonces fue muy complicado. Pero... Claro, ahora es una caja de Pandora, quiero decir, también a Ratzinger lo que le pasó es que al llegar al pontificado, al abrir esa caja de Pandora, no ha parado. Bueno, no te olvides, Sabina, que hay un documento de 300 páginas, que es un documento secreto del Vaticano, que fue parte del famoso escándalo del Batilix, ¿no? Ajá. Cuando el mayordomo de Benedicto XVI, filtra las famosas cartas y correos internos dentro del Vaticano, donde se denuncia que había de todo, desde tráfico hasta casos de pedofilia, hasta, bueno, la corrupción dentro del Banco del Vaticano, el lavado de dinero. Ese documento de 300 páginas está en manos de Bergoglio en este momento, de Francisco. Vamos a ver qué decisiones toma él con ese documento que todavía no se conoce, ¿no? Ahora, tú lo tienes calibrado, es un hombre con el que has hablado muchas veces y tienes su sensación. ¿Es un hombre enérgico? ¿A qué le llamarías un hombre enérgico? Pues un hombre que es capaz de decir, el Banco del Vaticano está lleno de corrupción, vamos a destituir a estas personas, incluso vamos a hacer actos de justicia, pues. ¿Qué es lo que no ha sucedido en el Vaticano hace décadas? Bueno, yo creo que esa es una de las posibilidades. Esto que te lo estoy comentando no es porque él me lo haya comentado, ¿no? Es algo que me comenta gente muy de la intimidad, muy cercana a Bergoglio, que justamente yo le acabo de preguntar esta semana qué pasó,
qué va a pasar con el Banco del Vaticano, que tiene denuncias por lavado de dinero y hay una corrupción terrible ahí adentro. Además hay muertes, asesinados, hay plata de la mafia, etcétera. Y lo que me dicen es que lo más probable es que él lo disuelva. El banco. Porque es imposible de meter mano ahí, porque si no le va a pasar lo mismo que a Benedicto XVI, que colocaba un director del Banco del Vaticano y lo amenazaban de muerte. Así es, así es. Y se generaban todas esas disputas internas, ¿no? Entonces, lo más probable es que él con el tiempo, poco a poco, disuelva el Banco del Vaticano. Poco a poco. Y bueno, su salud. Hay quien dice que es un papa de transición, que es de nuevo un papa de transición porque es un hombre que le falta un pulmón, porque ya rebasa la mediana edad. ¿Qué piensas tú? ¿Es un hombre vigoroso o es un hombre dado a la enfermedad? No, él es un hombre, acá volvemos otra vez al tema de los jesuitas, digamos, perdóname que sea reiterativa, pero los jesuitas con su enorme disciplina en lo personal, te diré, hace que él, que haya sido un hombre que tuvo una salud frágil desde que era muy chico, a él no le falta un pulmón, le falta el alvéolo superior del pulmón derecho. El alvéolo superior del pulmón derecho tiene angina de pecho, problemas de corazón, problemas de circulación, y hace unos mediados del año 2000 aproximadamente, él tenía ya problemas de riñón y problemas de hígado. Siempre llevaba en el bolsillo de su sobre todo una pastillita que cada vez que sentía que iba a tener un problema por la angina de pecho, se la colocaba debajo de la lengua, ¿no? Esos son pequeños secretitos que uno sabe por lo que yo trabajé. Él se hizo atender, para que veas, porque a él lo querían operar, y se hizo atender por un médico chino. Qué curioso, ¿no? Sí. Con acupuntura y masajes. Ajá. Porque tomaba muchas pastillas y los médicos querían operarlo. Y en estos momentos jamás se quejó. Nunca dejó ni de ir a los barrios pobres, ni dejar de tener reuniones, ni de levantarse a las 4:30 de la mañana, ni de rezar una hora, ni de hacerse la comida solo. Es decir, toda esa vida sacrificada que él llevaba no parecía la de un hombre con que había tenido una salud tan frágil, que cuando era niño estuvo a punto de morirse, y que además después dejara la medicina tradicional para atenderse con un médico taoísta, con un médico chino, que fue su médico de cabecera en Buenos Aires, y que fue el que le hizo dejar toda esa medicación que él tomaba. Y ahora yo lo veo fantástico. Yo te puedo decir que lo veo mucho mejor que cuando yo lo conocía ya antes de que fuera cardenal en el año 99, 2000. Oye, ¿y su médico taoísta está ahorita en el Vaticano? ¿Se lo llevó? No, está en Buenos Aires, es un muchacho muy joven, chino, y que ahora seguramente va a tener muchos clientes, pero con un pensamiento muy diferente, ¿no?, al de él. Pero sí y no, con un pensamiento tan diferente o no, hablaban muchísimo además. Y es curioso porque este médico, que es una eminencia, yo creo mucho en la medicina china, ¿no?, y este médico bautizó a su hija por sugerencia de Bergoglio con el nombre de María Guadalupe, en homenaje a la Virgen de Guadalupe. Hay también una historia del Papa que tiene una adoración por una virgen de los nudos, de satanudos. De satanudos. Sí, ¿qué es esto? Es una virgen alemana. Ajá. Es una virgen alemana, es una virgen milagrosa. Él es muy mariano. Él tiene devoción por las vírgenes en términos generales, por la Virgen de Guadalupe, por la Rosa Mística, por la Virgen de Luján. Él es muy mariano en lo personal. Entonces siempre tiene esa devoción por las vírgenes. Él estuvo haciendo un doctorado en Alemania y fue una época no muy buena de su vida, porque no tenía ninguna misión y aparentemente estaba castigado por la Compañía de Jesús. Fueron 2 años muy difíciles que él se dedicó a estudiar en Alemania, y un feligrés, un compañero de estudios, le
le habló de la Virgen de Satanudos, de un pueblo que no recuerdo ahora de Alemania, y entonces él, bueno, le gustó mucho la historia y la trajo a la Argentina, a tal punto que durante el gobierno de Fernando de la Rúa la llevaron a la casa, a la presidencia, la llevaron a la casa de gobierno y colocaron la imagen en un lugar importante, ¿no? Y después él la retiró porque dijo que tenía que estar donde tenía que estar, no en el lugar no en los pasillos del poder, sino en el barrio donde tenía que estar, cerca de la gente, ¿no? Y desatanudos quiere decir que verdaderamente, que desata nudos, como desata los nudos de tus problemas. Mira, ahí se junta con el Aparentemente taoísmo. Es muy milagrosa, ¿no? Aparentemente es muy milagrosa. O se ha pegado en Argentina. Muchísimo, No, muchísimo, bueno. Súper milagrosa. No, hombre, y ahora seguramente más. Vamos cerrando esta conversación, Olga. Ahora los temas connotados de la Iglesia Católica realmente a mí me parecen lamentables, los de los últimos años. Son básicamente terribles. El rechazo a las libertades individuales, con énfasis obsesivo a las libertades sexuales, y después esta peste interna de la pederastia dentro de la Iglesia Católica. Estos han sido los... De la corrupción. Y de la corrupción. Estos han sido los temas dominantes del papado de Benedicto XVI. Sí. Tú conoces a Bergoglio, conoces su historia personal, su historia de prelado en Argentina. ¿Qué esperas? ¿Un papa que va a marcar a la historia o que va a mantener a flote a la Iglesia? Bueno, yo lo que espero, yo soy una persona creyente, ¿no? O sea, yo, a mi manera, yo le decía a él que yo era una católica rebelde, que estaba porque las mujeres pudieran decidir sobre su cuerpo, o sea, por el casamiento entre homosexuales, o sea, yo le decía a él que era una católica rebelde y le discutía por qué razones, ¿no? Sí. Y que era feminista, además. Entonces, por eso era que quizás alguna vez me dijo, no me rece en contra. Yo en lo personal, como persona de fe, yo espero que provoque un cambio, ¿no? O sea, sería lo mejor, que provoque un cambio en muchos temas, porque ya la Iglesia está muy atrasada en el tiempo, es una Iglesia profundamente retrógrada, tal cual lo dijiste, donde además todos los parámetros se perdieron. Por lo tanto, hablar desde un púlpito y señalar si esto o lo otro está mal cuando llevas una doble vida y así cuando tu vida deja mucho que desear y no estás trabajando donde tenés que trabajar, sino que estás haciendo negocios con el político de turno. Sí. Yo no quiero esa iglesia, para mí la iglesia es la iglesia de los pobres. Es la iglesia, pero no para que los pobres sigan siendo más pobres, sino para que los pobres mejoren su vida y estén cada día mejor. Para que no haya persecuciones, para que no haya una iglesia que no discrimine, una iglesia que respete el derecho de las mujeres. Quizás uno espera demasiado, a lo mejor quizás en ese aspecto va a ser un papa de transición en muchas cosas, que va a encaminar a la iglesia a una iglesia que sea más ecuménica, por supuesto, y justamente lo que decíamos, ¿no? Que no se vea involucrada en casos de pedofilia, en casos de abusos, porque hablemos también de los abusos a las monjas, ¿no? Que es otro caso pendiente en la Iglesia Católica, ¿no? Los abusos que sufren las monjas por parte de los curas, abusos sexuales estamos hablando, ¿Ah, sí? violaciones. Ajá. Totalmente, sí, hay una carpeta enorme sobre ese tema. La carpeta está ¿en dónde? En la el Vaticano, Congregación de la Doctrina. Vaticano. Exactamente. Y son, te aclaro, monjas de todos los países del mundo, incluido México, incluso Argentina, Sí. que han sido abusadas por los sacerdotes y obligadas a abortar. Tú conoces a Bergoglio, conoces su historia personal, su historia de prelado en Argentina. ¿Qué esperas? ¿Un papa que va a marcar a la historia o que va a mantener a flote a la Iglesia?
Bueno, yo lo que espero, yo soy una persona creyente, ¿no? O sea, yo, a mi manera, yo le decía a él que yo era una católica rebelde, que estaba porque las mujeres pudieran decidir sobre su cuerpo, yo, o sea, por el casamiento entre homosexuales, o sea, yo le decía a él que era una católica rebelde y le discutía por qué razones, ¿no? Sí. Y que era feminista, además. Entonces, por eso era que quizás alguna vez me dijo, no me rece en contra. Yo en lo personal, como persona de fe, yo espero que provoque un cambio, ¿no? O sea, sería lo mejor, que provoque un cambio en muchos temas, porque ya la iglesia está muy atrasada en el tiempo, es una iglesia profundamente retrógrada, tal cual lo dijiste, donde además todos los parámetros se perdieron. Por lo tanto, hablar desde un púlpito y señalar si esto o lo otro está mal cuando llevas una doble vida y Así cuando tu vida deja mucho que desear y no estás trabajando donde tenés que trabajar, sino que estás haciendo negocios con el político de turno, Sí. yo no quiero esa iglesia, yo quiero, para mí la iglesia es la iglesia de los pobres, es la iglesia, pero no para que los pobres sigan siendo más pobres, sino para que los pobres mejoren su vida y estén cada día mejor. Para que no haya persecuciones, para que no haya una iglesia que no discrimine, una iglesia que respete el derecho de las mujeres. Quizás uno espera demasiado, a lo mejor quizás en ese aspecto va a ser un papa de transición en muchas cosas, que va a encaminar a la iglesia a una iglesia que sea más ecuménica, por supuesto, y justamente lo que decíamos, ¿no? Que no se vea involucrada en casos de pedofilia, en casos de abusos, porque hablemos también de los abusos a las monjas, ¿no? Que es otro caso pendiente en la Iglesia Católica, ¿no? Los abusos que sufren las monjas por parte de los curas, abusos sexuales estamos hablando, ¿Sí? Violaciones. Ajá. Totalmente, sí, hay una carpeta enorme sobre ese tema. La carpeta está ¿en dónde? En la el Vaticano, congregación de en la el doctrina. Vaticano. Exactamente. Y son, te aclaro, monjas de todos los países del mundo, incluido México, incluso Argentina, Sí. que han sido abusadas por los sacerdotes y obligadas a abortar. Qué barbaridad. Entonces, muchas cosas para cambiar, muchísimas. Ojalá que pueda y ojalá que lo dejen, ¿no? Y también está la vaguedad de la doctrina católica. Yo cada que escucho a un sacerdote que dice, esto es por doctrina, yo fui educada leyendo la Biblia cada día y aprendiéndola de memoria, y sé que lo que suelen llamar doctrina no es doctrina, lo que suelen decir que está en la Biblia no está en la Biblia. Supongamos el caso del matrimonio, ¿no? El matrimonio es una figura de un hombre y una mujer que se reúnen para reproducirse. Eso no está en la Biblia. En la Biblia lo que está es la poligamia. Entonces, creo que esta confusión, no sé si este será el Papa que pondrá orden en esta confusión intelectual que viene arrastrando durante mucho tiempo la Iglesia Católica, ¿no? Que un buen feligrés católico creo que no sabe muy bien qué es ser un buen feligrés, no está claro. Y como tú dices, no está claro. Esto ha aumentado a que hay tantos sacerdotes que tienen dobles vidas, y que te dicen algo en el púlpito y abajo te dicen otra cosa, y que tienen nexos tan complicados con el poder. Creo que sí es una iglesia que está en un momento nebuloso. Por lo que te oigo de Yo creo que sí. Lo que tú hablas de Bergoglio es que es un hombre claro. En ese aspecto es un hombre muy, muy claro y muy enérgico, si volvemos a la pregunta que me habías hecho, ¿no? Ajá. O sea, enérgico en el sentido de que no le vas a encontrar un doble discurso. No, porque mira que tuvo enemigos en Argentina y tiene enemigos en el Vaticano que tampoco querían que él llegara a papa. Y le buscaron por todos los costados, y no le encontraron nada. O sea, en ese sentido podés disentir con él, podés no estar de acuerdo con él en muchas cosas, en muchos aspectos, con el aborto, con el tema de la unión, del casamiento, matrimonio entre homosexuales,
con la ordenación de las mujeres, con distintos temas quizás de la iglesia que están muy acentuados, pero es un tipo muy abierto y no te va a venir con el cuentito de la Biblia, no porque en la Biblia dice tal cosa, no, para nada. Por eso es un placer, o sea. Por último, Olga, antes de preguntarte esto, nuestro presidente estuvo también en el Vaticano. Nuestro presidente fue educado toda su vida, desde el kinder hasta la universidad, en escuelas manejadas por sacerdotes. Le extendió una invitación para venir a México. ¿Tú crees que esto se va a formalizar pronto? Sí, se va a formalizar, sí. Él va a Brasil ahora en julio. En julio. Él tiene pensado a fin de año, por lo que sé de su agenda, tiene pensado ir a Argentina. Porque él desde que fue papa no volvió, ni siquiera a buscar sus cosas, ni siquiera a saludar a su hermana, ¿no? La única que le queda. Pero México es el país donde prioritario en la agenda de él. Prioritario, ¿eh? O sea, cuando menos te lo esperes, él va a estar en México. ¿Por qué prioritario? A mí me encantaría ir, la verdad. ¿Por qué prioritario, Olga? Bueno, es prioritario no solamente por la cantidad por el peso que tiene la Iglesia Católica, lo mismo que Brasil, son dos países muy importantes en América Latina, pero va a recorrer mucho América Latina. Y México por la historia de México, además, ¿no? Es decir, porque en nuestra historia la Iglesia Católica ha sido una fuerza determinante. ¿Por esto? Una fuerza determinante, sí, totalmente. Además, no te olvides, en general los papas siempre tienen a México como prioridad en la agenda, ¿no? Bueno, es que también nosotros los mexicanos después somos muy engañosos, somos muy amables. Exactamente. Siempre quedamos, ven a mi casa y después llegas a la casa y la persona no está. O sea, somos muy amigueros, ¿no? De la ocasión. Un dato muy claro, cuando vino Juan Pablo II la última vez a México, bueno, sabes, la gente salió a la calle, llenó las calles, cuando se fue el Papa le hacían con sus espejitos, pero de veras estaban repletas las calles de la Ciudad de México, sí. Y una agrupación llamada Católicas por el Derecho a Decidir hizo una encuesta sobre los condones y otros anticonceptivos, si habían bajado durante la visita del Papa, que por supuesto se pasó hablando de eso. Y no habían variado. Los mexicanos siguieron usando anticonceptivos, condones, dijera lo que dijera el Papa. Entonces sí somos muy amigueros, pero seguramente en México será... Pero en todas partes, pero en todos lados es igual. En todas partes es igual. En este mundo del siglo XXI es ya igual. Bueno, que te muestra la distancia de la Iglesia Católica con las realidades, ¿no? Y también te hace preguntarte si en serio la meta de la Iglesia Católica puede ser ordenar nuestra vida erótica, ¿no? Es como, hay algo muy infantil en todo esto, no sé si te parezca. Como adolescentes. No, sí, no solamente, yo diría mucho más que infantil, ¿no? O sea, es casi absurdo, te diría, ¿no? Sí. Es absurdo porque además no estamos hablando con un Dios asexuado, estamos hablando con... La Iglesia Católica está formada por hombres de carne y hueso que son pecadores, ¿no? Así es. Y que viven también el tema sexual de la misma manera que cualquier ser humano. Bueno, sería una gran revolución de que esto ya se normalizara, que en la Iglesia Católica, y por lo tanto que se normalizara en las psiques de tantos millones de católicos que están escindidos, que sienten culpas extrañas, tienen una tormenta interior muy rara. Yo creo contigo, Olga, y sobre todo después de escucharte hablar de este tema que conoces muy bien, de Bergoglio, que sí nos espera un papa que va a hacer una diferencia y que su gran tema será los pobres. Yo creo contigo, Olga, y sobre todo después de escucharte hablar de este tema que conoces muy bien, de Bergoglio, que sí nos espera un papa que va a hacer una diferencia y que su gran tema será los pobres.
¿Te acuerdas de, de la leyenda sobre el sueño que tiene Inocencio III? Inocencio III es un papa que está buscando una nueva misión para la iglesia en un mundo que está cambiando rápidamente. Conoce a San Francisco de Asisi, le escandaliza que sea un hombre tan austero, que vaya descalzo, que sea incluso punitivo hacia su propio cuerpo. Verdaderamente le preocupa, le angustia, Sí. no le simpatiza, pero sueña que hay una iglesia que se está tambaleando y este hombre austero toma un pilar y sostiene la iglesia. Este hombre que aboga por los pobres, que cuida a los pobres, San Francisco de Asisi, sostiene a la iglesia y le da una nueva misión. Exactamente. ¿Crees que Francisco I, bueno, creo que es truquera la pregunta que te iba a hacer, te lo digo más directo. Yo siento que él piensa en esta leyenda cuando elige el nombre con que va a ejercer el pontificado. Exactamente, sí. No es casual que haya elegido el nombre de Francisco. ¿Te conmueve Al margen de que, sí, no es casual. Yo creo que, digamos, es un, ¿cómo te puedo decir? Como un espejo o un San Francisco de Asís que ha sido muy importante en su formación, de la misma manera que lo fue San Ignacio de Loyola, que también, recordemos, San Ignacio de Loyola termina abandonando, era militar y termina abandonando todo, creando una orden y muere en la miseria, ¿no? Muere en la pobreza más absoluta. Entonces, estos son los ejes bajo los cuales él se formó como sacerdote y por los cuales él eligió justamente la congregación de los jesuitas, ¿no? Olga Wornat, es un placer haber platicado contigo. Esperemos que cuando estés en México vengas a Xalala en persona y que volvamos a platicar contigo también por control remoto de México a Sudamérica. Bueno, muchas gracias, Sabina. Te mando un abrazo. Ha sido un placer para mí también. Gracias. Hasta luego. Chao.